A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Hola, hola. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Qué bueno que podamos compartir la palabra. Así que bendiciones a cada uno de ustedes que hoy nos ve, nos sintoniza. También a todas aquellas personas que pues sintonizan el canal. Es un canal de gran bendición, Canal Jesús TV. Muchas personas de repente no lo conocen, pero cuando les hablamos de Canal Jesús TV, pues se interesan por ver y escuchar la palabra de Dios a través de él. Así que quienes nos ven por el canal, nos ven en YouTube, en Facebook, muchas bendiciones para ustedes. Gracias por su apoyo espiritual especialmente, porque si ustedes oran por nosotros, si ustedes oran por los ministerios, si ustedes oran por nuestra iglesia, por la evangelización mundial, pues eso es un gran apoyo espiritual para nosotros. Así que les voy a agradecer que me acompañen en una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos ilumine para compartir este programa. Amado Espíritu Santo, te hacemos el llamado para que vengas, te derrames abundantemente sobre la vida de cada uno de los que hoy están sintonizando este programa y te derrames abundantemente sobre la palabra que hoy vamos a compartir. Ilumina nuestra vida, ilumina nuestro ser interior, nuestros corazones, que sean guiados por ti para vivir cada día una vida mejor. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema hermoso que se llama Me basta tu gracia para ser feliz. Qué bonito escuchar este nombre completo. Cuando decimos me basta tu gracia para ser feliz, lo estamos abarcando todo. Es como cuando alguien te da un regalo y te dice, mira, aquí tienes todo para tu casa. Te mando este regalo donde te voy a equipar la casa completamente, no vas a necesitar nada más. Y entonces, pues alguien se pondría feliz con que le digan, bueno, te voy a amueblar tu casa, te voy a hacer una casa renovada completamente, no te preocupes porque todo va a ser enviado para ti. ¿Y cómo? Gratis. ¡Wow! Todavía mejor, porque es gratis. Porque no vamos a tener nosotros que invertir, que pagar para que ese regalo llegue a nuestra vida. Exactamente eso es lo que sucede con la gracia. La gracia es un regalo gratuito que nosotros podemos tener a través de nada más pedirlo y llenarnos de la presencia del Señor. Porque la gracia es como prácticamente una fuerza interior, es una fuerza interior. Y no es porque lo merezcamos, no es un mérito de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo como lo que hablábamos. No es que nosotros hayamos tenido que invertir para comprar lo que hablábamos de ese regalo que nos envía alguien. Así es la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es prácticamente, ese es un don maravilloso que Dios nos regala para hacer de nuestra vida algo diferente, para levantarnos, para sostenernos y sobre todo su fortaleza que nos va a sostener siempre. Pues con la gracia es prácticamente también nosotros alcanzamos ser libres, nosotros podemos sentirnos completamente confiados, afianzados, que tenemos
una gracia que nos llena, que nos sostiene y que nos acompaña. Así como cuando tú conoces a una persona y dicen qué agraciada es esa persona. Y entonces es porque estás viendo algo en ella especial que no es normal, no es natural, y se aprecia que en ella hay algo especial. Y dices tú, es alguien muy agraciado o alguien muy iluminado. Y es porque la gracia de Dios se ha hecho presente en su vida, pero se ha hecho presente porque esta persona la ha aceptado y la ha pedido y la ha recibido, porque muchas veces el Señor tiene ahí esos regalos maravillosos, pero somos nosotros quien los rechazamos a través de nuestra vida, a través de nuestros comportamientos, a través de nuestras actitudes. Nosotros rechazamos esa gracia de Dios. Entonces, con la gracia como libertad no necesitamos acumular cosas para ser felices. Y esta parte es muy importante, porque cuando nosotros necesitamos llenarnos de bienes materiales, que no es nada malo, pero muchas veces los bienes materiales vienen a llenar vacíos, a llenar espacios donde aquella persona tal vez en su niñez, por ejemplo, no tuvo nada que ella pues sintiera que era lo que ella quisiera tener, sino que pues prácticamente tuvo escasez. Y entonces posiblemente esta persona cuando llega grande, pues dice, bueno, cuando yo sea grande yo me voy a comprar todo lo que yo quiera, no me importa a costa de qué, pero lo voy a tener. Y entonces esta persona llega grande y como no tuvo en su niñez, pues de cualquier forma, de hacer una forma honrada o no honrada, esta persona se va a llenar de lo que tanto anhela y de lo que no tuvo. Y la gracia de Dios viene a liberarnos. La gracia de Dios viene a llenar todos esos vacíos, a darnos aquello que no tuvimos de niñez, que no tenemos ahora y que también todavía en el día de mañana no sabemos si lo vamos a tener porque la vida a nosotros no nos corresponde. Pero la gracia de Dios nos va a acompañar hasta el final. Entonces, cuando nosotros acumulamos esa fe en que la gracia del Señor es la que nos va a sostener, nosotros vamos a ser libres desde todo punto de vista. Por ejemplo, una libertad, como hablábamos, que no necesitamos acumular cosas materiales para ser felices. Nos basta el amor de Dios en nuestro corazón. Una persona que está necesitada de amor humano, busca de cualquier manera el que esos vacíos sean llenos de cualquier forma. Muchas veces mendigando amor, muchas veces en vicios, muchas veces en pecado, muchas veces en alegrías pasajeras, en fin, alguien que no ha tenido esa gracia del Señor durante toda su vida o aún no la siente dentro de sí, pues seguirá queriendo llenar vacíos a través de lo que el mundo le ofrece. Entonces vemos, por ejemplo, la gracia como alegría. ¿Cuántas personas no buscan alegría pasajera? A través de una película, que no es malo tampoco, a través de un paseo, que no es malo, pero ¿qué pasa cuando regresa el paseo? Viene otra vez la tristeza, viene la soledad, viene la angustia y viene el querer más. ¡Qué bendición! Yo me alegra, veo muchas personas que viajan y yo digo, ¡qué alegre! Y hay un refrán que dice que qué envidia, pero no envidia de ay, porque yo no lo puedo hacer. No, eso es una envidia. ¡Qué alegre! ¡Qué bendición que tú lo puedes hacer! Y qué bendición.
Pero cuando una persona no puede satisfacer una necesidad de siempre estar viajando, muchas veces, pues cuando es por placer, que alegre, pero cuando es ya como una necesidad para sentirse bien, entonces ahí es de detenernos, ¿verdad? Es de pensar qué es lo que yo necesito para sentirme plena. Entonces vemos que la gracia como alegría, el cristiano que vive en la gracia de Dios, incluso en las situaciones difíciles, esta persona pues prácticamente se siente bendecida, se siente bien aún en medio de los problemas. Pero quiero ir a la palabra donde realmente fue inspirado este tema, que ahí es donde nos habla completamente de todo lo que estamos nosotros comentando. Ahí nos confirma la palabra de Dios qué es lo que estamos tratando de decir. Y entonces vemos en 2 Corintios 12:9, pues vemos que San Pablo dice esta frase: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestre perfecta en la debilidad. San Pablo era un apóstol muy perseguido, muy probado, y también él tenía muchas situaciones donde él se veía muy acosado, muchas veces por cuestiones de debilidades. Pero cuando él se adentraba en la gracia del Señor, el Señor le hablaba y le decía tantas cosas hermosas para que él se volviera a llenar de su espíritu y se fortaleciera y él siguiera adelante. Y esa inspiración que él recibía para su vida misma, él se la transmitía a las comunidades en el nombre del Señor. Y aquí le habla a los corintios, ¿verdad? A la ciudad de Corinto. Y él dice: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en tu debilidad. Cuando nosotros pasamos por situaciones de debilidad, de pruebas, no nos explicamos a veces cómo es que estamos una noche, un día, así como metidos en una debilidad, en una situación. En una debilidad me refiero a que decimos que confiamos en el Señor, pero cuando viene una prueba, nosotros pues decimos: ¿será que voy a pasar esta prueba? Una prueba familiar, una enfermedad, una situación de conflictos, en fin, muchas situaciones, o una situación económica. Y llega un momento de debilidad que a uno se le olvida que uno tiene una comunicación con Dios y que su gracia es suficiente para levantarnos y fortalecernos en ese momento. Si empezáramos a mencionar en cuántas situaciones u ocasiones la gracia de Dios ha sido la que nos ha venido a fortalecer y a levantar. A veces encontramos personas que de repente son difíciles, complicadas, personas que le hacen la vida imposible muchas veces dentro de la misma familia. Y las personas, los hijos, los papás, los hermanos, se sienten como acorralados o atrapados por un conflicto que está sucediendo en la familia. Y entonces no saben qué hacer, porque lamentablemente nosotros no tenemos el poder y la autoridad para cambiar los pensamientos de una persona. Pero el único que puede transformar ese problema en una gratitud, si lo queremos ver así, porque Dios, a través de cada situación difícil que pasamos, Él nos enseña algo grande. Y dice que reconocer la gracia de Dios es un regalo gratuito que sostiene nuestra vida. Yo te pregunto esto: ¿crees esto? Y te invitaría a reflexionar en este momento. ¿Han habido situaciones difíciles
en las que tú posiblemente no conocías esta palabra de la gracia de Dios, o no la habías escuchado, o ya la habías escuchado y la conoces perfectamente. Pero una situación en la que tú dices, yo no sé ni cómo salí de este problema, no sé ni cómo salí de esta situación. Y de repente te ves en que estás en otro momento que jamás te hubieras imaginado. Y has salido de aquel problema o de aquel sentimiento, de aquella situación, y estás en el otro lado. Y dices, pero ¿cómo es que yo ayer estaba así, estaba tan desilusionado, desilusionada, estaba triste, estaba decepcionado, estaba preocupado, y al otro día, y no pasó nada? No pasó, no se te vino a resolver el problema económico aparentemente, pero tú estás del otro lado. Y es que cuando estabas en el momento difícil, estabas de este lado, ocupado en tu situación y con el corazón puesto en el problema. Pero cuando te centras y buscas esa llenura de Dios y le dices, Señor, yo no puedo con mis fuerzas, por favor ayúdame. Y posiblemente haya sido una oración pequeña, pero la hiciste de corazón y reconociste que solo Dios podía sacarte de esa situación. Por eso el día de mañana estás ahí y estás pensando diferente, estás sintiendo diferente y estás experimentando una nueva experiencia donde hay paz en tu corazón. Se los digo con propiedad, como experiencia, que a veces han venido a mi vida situaciones en las que yo me pregunto y me confundo y ¿será que esto está bien? ¿Será que aquello estará mal? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces con tanto compromiso. A veces te cuestionas, Señor, ¿y qué quieres que haga? Y te confundes y empiezas a cuestionarte. O por situaciones difíciles que pueden llegar a tu vida, pero de repente entras en una paz y dices, pues Señor, yo no puedo hacer nada. El que va a gobernar mi vida, el que me va a encauzar y el que me va a guiar eres tú. Otro punto muy importante es aprender a valorar la gracia de Dios en nuestra vida. Y valorarla no solo en los bienes materiales, porque a veces podemos pensar, bueno, es que yo estoy bien porque todo me va bien, porque no me falta nada, porque tengo un seguro de vida, porque tengo una casa bonita, porque tengo un buen empleo, porque no tengo deudas, porque, en fin. Entonces nuestro enfoque está en valorar lo material. Pero sabe que ahí dentro de lo material nosotros podemos aprender a valorar la gracia de Dios en las cosas materiales. Porque muchas veces se puede creer que se tiene mucho porque se tiene suerte, porque es muy hábil para los negocios, porque tiene un buen trabajo, porque tiene buen gusto para comprar las cosas, porque tiene una solvencia económica por herencia o por lo que sea. Y lo que menos se hace es valorar la gracia de Dios en lo material. Pero cuando valoramos esa gracia de Dios, porque por gracia Él me ha bendecido en que yo pueda tener una casa. Es su gracia la que ha permitido que pueda yo vivir tranquila en un lugar donde no tengo que salir porque no debo la casa. Es por gracia, es por su gracia. Y cuando nosotros empezamos a reconocer esa gracia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, aún las cosas materiales, vamos a aprender a ser agradecidos. Fíjese que hay algo muy importante y es comprobado. Dice que las personas agradecidas
que practican el valor de la gratitud constantemente son personas que menos sufren y que menos se enferman. Imagínense qué cosa más hermosa, ¿verdad? Qué regalo más lindo. Y si nosotros lo comprobamos, vamos a empezar como a poner atención en personas que son muy agradecidas. A estas personas casi siempre las vas a ver sonrientes, o si no son muy sonrientes, las vas a ver como con paz, con tranquilidad. Y cuando tú le cuentas un problema de angustia y de alguien quejoso que siempre está reclamando y diciendo, esa persona le dice, pero agradecer lo que tenés. Gracias a Dios que tenés pues dónde dormir. Y entonces te hacen que quites tu mirada del punto negro y te hacen que la pongas en todo ese círculo, en todo ese entorno lleno de luz, donde todo lo más grande es lo bueno. Y ese punto negro es por lo que aquellos tú estabas renegando. Y bien dice la palabra del Señor en el aspecto material. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos por su gracia en las cosas materiales, también Dios nos habla que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadidura. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, entonces dejamos por un lado esa añadidura, la gracia de Dios y buscamos primero la añadidura. Y entonces ahí pasamos a ser desagradecidos, porque no valoramos, por ejemplo, el tener, el poder ver, el poder caminar, el poder tomarme un vaso de agua, hasta hacer cosas tan pequeñas como ver unas plantas, regarlas. Es esa parte donde nosotros aprendemos y debemos de buscar primero esa alegría de ser felices con lo que el Señor nos ofrece, con lo que el Señor nos da, de ser felices con su gracia para apreciar todas esas cosas hermosas que Él pone en nuestro entorno. El ver a un niño, el acariciarlo, el sentir su ternura, pero a veces se anda tan afanado, tan angustiado, tan preocupado por tantas cosas materiales que se olvida la persona de apreciar la gracia de Dios en las cosas más desapercibidas que muchas veces pasan. Entonces, cuando buscamos nosotros primero el reino de Dios y su justicia, todas las añadiduras vendrán. Pero ¿qué es lo que va a aumentar en nosotros esa riqueza espiritual? Es la gracia de Dios. Y como decíamos al principio, es un don gratuito. Es un don que el Señor ha querido premiarme, hacerme partícipe de sus bendiciones con su gracia, con su presencia, con su amor, donde quiera que yo vaya. A veces nos encontramos con situaciones difíciles, donde hay personas a veces que se encargan de muchas veces hacerle la vida imposible a alguien más. Pero cuando la persona que está al lado de esa persona tiene la gracia de Dios, mire, es como un muro que se hace entre la persona que quiere arruinarte la vida y la persona que tiene la gracia de Dios. Porque la persona que tiene la gracia de Dios irradia paz, irradia
confianza, irradia ternura. Y esa fuerza es la que va a derribar la fuerza del mal que quiere robarnos esa bendición de la alegría que trae a nosotros la gracia de Dios. Dice en Isaías 40, 29, Él da fuerzas al cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. La gracia de Dios viene a fortalecernos. En medio de situaciones difíciles como la enfermedad, problemas como enfermedades incurables, pero vemos que cuando la gracia de Dios está en un enfermo, esta persona, en vez de que nosotros le llevemos esa fuerza y ese aliento, cuando salimos de ver a ese enfermo, salimos con una paz y una serenidad y salimos valorando más la salud. Y es porque el enfermo a quien fuimos a ver, irradiaba la gracia de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿qué transmitimos? ¿Transmitimos enojo, angustia, afán? ¿Transmitimos desasosiego? Platicaba con alguien, ¿verdad? Y me decía, es que hay personas que a uno le hacen perder la paz, porque hay mucho desasosiego en sus corazones. Pero ¿quién es el que viene a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Es la gracia de Dios. Y para terminar, es que confiar en la gracia de Dios nos basta en la prueba y en la debilidad y en el dolor. Es suficiente la gracia de Dios en medio de todas las situaciones difíciles. Y dice la palabra del Señor que vengan a mí los cansados y agobiados y yo os haré descansar. Que la gracia del Señor y que su paz, su alegría, su gozo nos mantenga siempre firmes, aún en medio de las pruebas, aún en medio de situaciones difíciles que a nosotros nos cuesta controlar, y que podamos repetir constantemente: tu gracia me basta para ser feliz. Que mi felicidad no dependa de mi entorno, de lo que tengo o de lo que no tengo, sino que dependa de la gracia del Señor. Y que esa gracia se quede con cada uno de nosotros siempre, que te acompañe, que te guarde, que te proteja y que te haga sentir siempre que tú no estás solo, porque Él te acompaña y te da las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Jesús, por estar siempre con nosotros y porque cuando clamamos a ti, tu gracia se desborda en nosotros con tantas bendiciones. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente programa. Que Dios les bendiga. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.